¿Ya está? Ya hay una persona conectada. Voy a compartir. ¿Sí? ¿Cuál es tu ¿Para qué la abres si no te la vas a tomar? No veo la transmisión. ¿No? ¿O ya la compartiste? En Facebook. Sí. Sí. Ahí está. Pues no se oye nada con algo, papi. No, Porque es ni que se yo, ve el logo. yo puse el... Sí, pero no se ve el logo. No, el logo sí se ve. No, ya no se veía aquí. Ok. Buen día a todos. Creo que por aquí se escucha mejor. Dios les bendiga. ¿Vos? Entonces ya Ok, pongo así. Pues ya pongo así, sí, sí. Hola, buenos días a todos, hermanos. Hoy es otra vez domingo, un nuevo día del Señor, ¿verdad? Para disfrutar, de sus maravillas, de sus misericordias, de sus proezas y de todo lo que hace por nosotros, ¿verdad? Vamos a leer un salmo, el Salmo 66, los primeros 4 versículos. Espero que todos en casa se encuentren bien, disfrutando de este hermoso día. La verdad, desde aquí, desde la ventana, se ve bien bonito el día, está soleado, no hace tanto calor, no hace frío, está hermoso y eso es lo que el Señor hace para nosotros, sus Amén, hijos, ¿verdad? así es. Así que vamos a leer estos 4 versículos que dicen así. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios, Amén. cuán asombrosas son tus obras. Por la Amén. grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Pero me encanta, dice, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Amén. Nosotros somos parte de sus obras, lo que vemos es parte de sus obras, el cielo, la tierra, nuestros vecinos, lo que vemos es la obra del Señor. Así que qué mejor alabanza y adoración que agradecer cada día al Señor por sus maravillas, por sus obras. Así que en esta hora, ahí está, vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Gracias, Señor. Queremos hacer esta declaración esta tarde. Él es el que pelea nuestra batalla. Por ¿Por qué eso no tenían tan mal? Lucha por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí, Él lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Y le viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Así es, Señor, gracias por ese poder que en ti tenemos, Señor, por esa victoria que tú nos das. Las cargas nos libra del mal.
Jesús. Amén. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos creen esta palabra? Que recibimos sanidad en el nombre de Jesús. Porque al que cree todo es posible. Y dice la palabra que aquel que busca encuentra y el que llama, Él responde y le abre. Así que en esta hora dispón tu vida para alabar al Señor y para buscar su misericordia y su gracia. Gracias Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia es. Porque tu fidelidad está con tus hijos cada mañana. Tú eres Rey por siempre. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, es tu nombre Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré. Por el poder de su Nombre que vive en mí. Soy libre al fin. solo en Jesús. Así es, solo en el nombre de Jesús. No moriré. Su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Vamos, decláralo. Por nosotros, El Señor es con nosotros, Él ha vencido a las tinieblas. Él establece su reino a través de nuestras vidas, en esta tierra, en este lugar. Así es, Y Jesús. yo lo Y gritaré. lo declararemos. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Hay que declarar las proezas que el Señor hace, declarar sus maravillas y Amén. todo lo que Él ha hecho por nosotros. Gracias, Amén. Señor. Porque tenemos un Dios grande y poderoso, que Amén. tiene el poder de hacer todas las cosas Así posibles. es, Señor, gracias. Te adoramos, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres fuerte, Gracias, Señor, y Señor. poderoso, y no hay otro como tú. Amén. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Así es, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es fuerte. Así No hay es, otro como Señor. Él, es más grande que cualquier otro Dios. La oscuridad del polvo nos levantarás. No hay
es más santo que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Así es, no hay otro Dios como nuestro Señor. Es poderoso, es fuerte, es milagroso, es bueno. Te adoramos, Señor. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién podrá contra los escogidos? Contra los hijos de Dios. Así es, nuestro Dios es grande. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Amén. ¿Quién nos podrá vencer? ¿Quién podrá? Nadie puede contra el Señor. Gracias, Señor. Nuestro Dios es fuerte, poderoso. ¿Quién es como Él? No hay otro como Él. Es fuerte, temible, poderoso en batalla, victorioso. Sí, Señor. No hay otro como tú, Señor. Gracias, Señor. Eres el principio y el final. Tú eres eterno, Señor. Tú has creado todo lo que vemos y en tu mano está el poder. Alfa y Omega, principio y fin. Mi mirada está puesta en ti. Dios poderoso, el vencedor, a ti levanto mi voz. Tu luz ardiente
Gracias, Señor, te adoramos. Nada se iguala a ti, Señor. Nadie se Te compara a ti. exaltamos, Señor. Te adoramos, Señor. Hermoso es tu nombre. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. Hermoso eres, Señor. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Dile cuán hermoso. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Te adoramos, Señor Jesús. Fuiste en el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Gracias, Señor. Transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Porque nada se compara a ti, Señor. Tu nombre es sublime, es hermoso, es poderoso, es majestuoso. Tu nombre eterno Gracias, es. Señor. Tu nombre grande es, Señor. Increíble eres. No hay otro como tú, Señor. Y nuestro corazón se deleita en adorarte, Sí, Señor. en rendirte, Señor, alabanza. Y cantar de cuán grande eres, de cuán bello, de cuán hermoso eres tú. Magnífico tú eres, Señor. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, Inigualable, incomparable. incomparable, hoy y por siempre
Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Así es, Señor, no hay otro nombre. Gracias, Señor. Tú eres poderoso, Te Señor, bendecimos. hermoso. Te Levanta tu exaltamos, voz un Señor. momento en tu Eres casa. bello, eres bello. Te Y adoramos. dale la gloria al Te Señor. exaltamos, Dile Señor. cuán te grande es, exaltamos. cuán poderoso La grandeza es. de tu amor, de tu Así es, señorío, de Señor. tu poder, de tu majestad. Te adoramos, Señor. Señor. Te adoramos, Tú eres digno, te adoramos, Señor. te adoramos. Tu nombre es sobre todo Te nombre, adoramos, Señor. Señor. Tú eres bueno, Señor. Sí, Señor, gracias, gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta hora. Dios te bendiga, amada iglesia. Qué bueno verles. Tuvimos algunas complicaciones por ahí para conectarnos por YouTube. Pero bueno, Dios nos ha permitido estar aquí. Y bueno, vamos a entrar en materia de predicación. Y bueno, ¿mande? Gracias al Señor por este día. Amén, pastor. A quien nieto quiere papas. Y el otro chiquito, Manuelito, se está durmiendo. Estamos cansados. Ayer terminamos de nuestro trabajo de las delicias de la abuela a las 12:30 de la noche. Y bueno, hoy a levantarse, bañarse, estar guapos para la transmisión y todo lo que implica todo esto de transmitir. Y bueno, esperamos pronto, yo creo que en 2 domingos más, si Dios lo permite, estar ya en la iglesia, claro, con menos cantidad de personas, y vamos a ver cómo vamos a ordenar todo este tiempo para estar nuevamente juntos. Hemos estado ya los viernes teniendo tiempos de oración, de intercesión, de alabanza, y ha sido muy hermoso. Este miércoles vamos a estar, y alguien me preguntaba por WhatsApp que cuándo se llevaba lo de las despensas. Bueno, este miércoles empezamos nuevamente a recoger para las despensas. Recuerden, nada caducado, revisen que no tenga gorgojitos y que todo esté en buenas condiciones, porque recuerden que vamos a bendecir a familias que no solamente son de la iglesia, las de la iglesia primeramente, y también se bendice a otras personas. Y vamos a dar de calidad todo lo que demos para el Señor. Dice que todo lo que hacemos para los pequeñitos lo hacemos para el Señor también. Así que bueno, yo te voy a pedir, miren, gracias a Dios mi celular, que está fallando horrible, no me marca cuántas personas están conectadas. Pero salí y entré y me marcaba 31 y se me volvió a borrar. 31, sí. 31. Mire. Da mucha tristeza ver que cada día somos menos conectados. Y pues yo quisiera que ahora tú hagas un esfuerzo para compartir con tus amigos, tu familia. Vamos a compartir, porque esa va a ser la parte ahora de nosotros de evangelizar. Y entonces, si Dios nos sigue concediendo transmisiones por Facebook, vamos a aprovecharlo para compartir con otros el evangelio. La palabra que Dios nos va a dar hoy está muy hermosa, es para nosotros, pero también para gente que nunca ha escuchado del amor de Dios. Así que yo te ruego que si tú gustas, hagas este movimiento y empieces a etiquetar amigos o compartas este video en grupos de tu Facebook. Tú has de tener grupos de amigos o algo así. Y vamos a hacer que la gente escuche la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar un tema que yo le puse por título, pues 2 cosas, aunque exactamente voy a hablar del zarandeo y soy así medio raro, pero yo le he puesto donde nada jamás es desperdiciado, y el otro de errores a milagros. Fíjate bien, donde nada jamás es desperdiciado y de errores a milagros. Yo te voy a hacer una pregunta: ¿cuántos de nosotros hemos cometido errores
de los cuales nos hemos arrepentido muchas veces. Yo confieso, nadie es perfecto y he cometido errores que me han dolido mucho y que hubiese querido regresar el tiempo y evitar esos errores, pero el tiempo no regresa. Así que hoy vamos a hablar de exactamente de los errores que Dios puede convertir en milagros. Ahora, errores que pueden ser a lo mejor también considerados como pecados y que nosotros nos consideramos que Dios no puede hacer ya nada con nosotros porque le hemos fallado a Dios, porque hemos pecado, porque no hemos sido vencedores en ciertas áreas de nuestra vida y Dios aún tiene de nosotros misericordia. El primer pasaje que voy a leer está en la primera carta del apóstol Pedro, y si estás conectado, dime un amén cuando lo tengas listo. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos del 7 al 8, ¿ok? Vamos a leer estos pasajes y dime amén cuando ya lo tengas ahí en casa. Vamos a leer este pasaje para que entendamos cómo es que Dios quiere hablarnos esta mañana. El tema es donde nada se desperdicia y de errores a milagros. Dice la palabra del Señor así. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, fíjate bien, dice, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en la alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ahora, fíjate lo que dice esta hermosa palabra de Dios. Vamos a ser probados, sí, pero es porque nuestra fe tiene que ser aprobada por fuego. Pero me encanta cómo dice el versículo 8, que aunque somos probados, hemos entendido que amamos al Señor sin haberle visto, dice el versículo 8, y creyendo que aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Bien, Amén. Las pruebas. Vamos a hablar de cosas buenas, malas y cosas feas. En la vida de todo creyente o de todo ser humano, tenemos como esas tres columnas y donde encasillamos nuestras experiencias. Cosas buenas, todo el mundo tiene cosas muy buenas que contar. El día que le regalaron algo que esperaba, cuando le aumentaron el salario, cuando sanó, cuando vio que el hombre que quería con ese se casó, etcétera, etcétera. También tenemos cosas malas, aquellas que quisiéramos nunca haberlas vivido o experimentado, pero también hay cosas feas y esas cosas feas son cosas terribles que no le deseamos que le sucedan a nadie y a veces decimos no se lo deseamos ni a nuestro peor enemigo, pero que nos toca vivir. Pero bueno, esta mañana yo quiero hablarte de esas cosas malas y que a veces pudieran parecer feas, pero enfocarme en esas cosas malas, en aquellos actos, circunstancias de nuestra vida que se salen del control y que producen en nosotros a veces un llanto amargo, una frustración muy grande, una desesperación, o a veces como decir, metí las cuatro patas, me equivoqué, fallé, hubiese no querido cometer esta acción o decir estas palabras o enojarme o alterarme o fallarle al Señor sobre todo. Así que en la escritura vamos a hablar de un hombre que muchos hablamos de él, pero vamos a analizar desde otro punto de vista la vida de Pedro. Y nos vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 22, y desde ahí vamos a empezar ahora con este tema al que le hemos puesto donde nada jamás es desperdiciado y de errores a milagros. En el Evangelio según San Lucas vamos a empezar a leer desde el versículo 31 y vamos a llevar nuestra enseñanza a partir de ahora. Yo quiero comentarte dos cosas y decirte. La primera, porque vamos a hablar de pruebas y de zarandeo. Zarandeo es ese movimiento brusco que se hace para limpiar el trigo, para sacar lo malo, la paja, la basura y dejar el trigo limpio.
Cuando hablamos de zarandeo, hablamos de sacar las cosas que no convienen porque hay cosas que valen la pena. Entonces, cuando hablamos de zarandeo espiritual, es aquella sacudida que, punto número 1, puede venir de parte de Dios, o número 2, puede venir de parte de Satanás. Si viene de parte de Dios, es porque Dios tal vez está probando tu fe. Y voy a decirte una segunda observación. Si viene de parte de Satanás y él es el que te va a zarandear, nunca Satanás lo va a hacer sin el permiso otorgado por Dios. Cuando Job fue zarandeado y tuvo una prueba tan tremenda, Satanás le pidió permiso al Señor. Cuando el Señor Jesús estaba confrontándose con aquel endemoniado gadareno, los demonios se sujetaron a Cristo y le pidieron ser enviados a aquel hato de cerdos. Nada, absolutamente nada que Dios no permita, Satanás lo puede hacer. Así que si algún día Satanás quiere zarandearte, siempre lo hará bajo el control y el permiso del Señor. Pero no hay prueba o zarandeo que venga de Dios que no contenga amor. Lo voy a volver a repetir y si alguien me ayuda a escribirlo ahí en los comentarios, fijar estos dos comentarios y ponerles ahí, fijar comentario. Número 1, no hay prueba o zarandeo que venga de Dios que no contenga amor. Escucha esto. Con Z, zarandeo. Una prueba o un zarandeo sin amor y sin perdón acaba con cualquier persona. Fíjate bien, son dos cosas muy ciertas de las que vamos a hablar hoy, pero todas estas palabras que juegan ahí como un juego de palabras nos están diciendo una verdad principal. Dicen, no hay prueba o zarandeo que venga de Dios que no contenga amor. Es decir, cada vez que Dios va a zarandear nuestra vida, está cargado ese zarandeo que nos va a provocar un jalón bien fuerte, va a ir siempre impregnado de amor de parte de Dios. Una prueba o un zarandeo sin amor y sin perdón acaba con cualquier persona. Es decir, cuando no hay esperanza, cuando la Biblia habla que es un pecado que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero, y hablamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo, cuando nos sucede eso, cuando somos zarandeados y probados y realmente nosotros blasfemamos en contra del Espíritu Santo, entonces no hay perdón y ese tipo de zarandeo acaba con cualquier persona. Pero hoy vamos a hablar de ese tipo de zarandeo que viene cargado de amor y con un propósito. Por eso el tema de hoy, aunque es el zarandeo, es donde nada jamás es desperdiciado. Porque Dios jamás va a desperdiciar nada de nosotros. Sabe que va a haber cosas buenas, malas y feas en nuestra vida. Y aún así, Dios sigue permaneciendo en su amor infinito por nosotros. Entonces, vamos a hablar de Pedro y vamos a empezar así un poquito la narrativa de esta palabra. Dice, dijo también el Señor, y presta atención como dice Lucas 22:31. Simón, Simón, he aquí, y fíjate bien cómo dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos, ¿cómo qué? Como a trigo. Y dice zarandearos. En pocas palabras no está hablando en forma personal, está diciendo zarandearos y le está diciendo a los discípulos. Esto que está sucediendo aquí sucede cuando es la última cena en aquel aposento alto donde el Señor instituye la Santa Cena y se está despidiendo de sus 12. Entonces, vamos a observar, por eso me gusta hacer un análisis de las lecturas y hacer un exégesis y dice, Simón, Simón, se enfoca a él habiendo 12 hombres allí con Jesús. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, y entonces se dirige ahora a todos. Os ha pedido a todos para sacudirlos. Ahora, observen lo que continúa en este pasaje. Pero yo he rogado por ti, y se enfoca a Pedro. He rogado por ti, porque hacia él está dirigida las primeras palabras. Simón, Simón, que tu fe no falte.
y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vamos a seguir leyendo y dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Bien, vamos a analizar esto. Y le dice, Simón, Simón, cada vez que en las escrituras vemos 2 veces el nombre repetido, significa lo siguiente. Número 1, que has cometido algo grave y entonces viene una jalada de orejas. Número 2, viene algo que se te va a decir que no te va a gustar mucho. O sea, una indicación que a lo mejor te va a costar obedecer, o una instrucción o mandamiento de parte del Señor que va a ser complicado cumplirlo. Entonces, quiero entender que cuando Jesús dijo Simón, Simón, y lo llama por su nombre antiguo, el original de Pedro, que Pedro es porque el Señor Jesús se lo pone, ¿verdad? Le cambia el nombre, pero dice Simón, Simón. Está hablando a su vieja naturaleza, a ese carácter intrépido. Yo le llamo a Pedro el hiperactivo, tal vez un poco como su pastora. Este hombre llamado Pedro era, Dios mío, decían, ¿quién quiere? Yo. ¿Quién va? Yo. ¿Quién dirige? Yo. ¿Quién predica? Yo. ¿Quién hace el talento? Yo. ¿Quién pelea? Yo. ¿Quién quiere estar sentado junto al maestro? Yo. Una energía, un cúmulo de emociones, intrépido, hiperactivo, ¿cómo se dice? No interno. Extrovertido. Esa es la palabra. Gracias, pastor. Yo no uso muchas palabras domingueras. Extrovertido. Así era Pedro. Y yo le pondría a él, Pedro, a máxima velocidad. ¿Por qué? Porque Pedro iba acelerado siempre, acelerado. Era su personalidad. Entonces, el Señor Jesús le habla a Simón en esa área en la que Pedro todavía vivía sin someterla a la voluntad del Señor, es decir, su naturaleza antigua. Y le llama y le dice, Simón, Simón, y le da la revelación de lo que va a pasar. Y le dice, Satanás ha pedido a todos ustedes zarandearlos. Van a ser zarandeados como un trigo. O sea, se van a sacudir, los va a golpear, se van a estremecer. Pero el Señor le dice a Pedro, fíjate, no le dice, estoy orando por todos. Le dice a Pedro, pero yo estoy rogando por ti, en especial a Pedro. Estoy rogando por ti para que tu fe no falle. Porque Jesús, que sabe todas las cosas, aún todo lo que has hecho y que crees que nadie sabe, nadie conoce, lo que se ha mantenido en oculto, el Señor lo sabe mucho antes que lo hubieses cometido. Tus pecados, tus acciones malas, tus actos de violación a la palabra de Dios, eso Él lo sabe. Y esta revelación se la da a Pedro para que Pedro, en el momento del zarandeo, recuerde estas palabras. Jesús le dice, pero yo estoy orando por ti, para que tu fe no falle. Y cuando regreses, es decir, cuando te haya caído el 20 de lo que has hecho y te arrepientas, vuelvas a mí, y una vez que vuelvas a mí, yo te haré que confirmes en la fe a tus hermanos. Es decir, este zarandeo que viene, lo único que va a hacer es sacar toda la paja de tu vida de tal manera que quede trigo puro, porque necesitas ser zarandeado. Y le he dado permiso a Satanás para hacerlo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué sentirías que el Señor hoy te dijera? Y bueno, ¿cuántas veces no hemos sido zarandeados por el Señor? Y que el Señor te dijera, vas a ser sacudido por Satanás y vas a fallarme, vas a pecar, me vas a dar la espalda. Pero qué hermoso es que el Señor diga, pero estoy orando por ti, cuando a veces ni tú ni yo oramos por nosotros mismos. Pero el Señor le está diciendo a Pedro, ya estoy orando por ti, para que tu fe no falle. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sabía la debilidad de Pedro, como conoce tus debilidades y las mías. Y está diciéndote a ti y a mí, y esto causa más asombro del amor de Dios, sabiendo que vamos a fallarle. Sabemos que
sabiendo Él que nosotros, tarde o temprano, en algún momento de nuestra vida, cuando seamos probados en nuestra fe y en nuestra forma de amar a Dios y que le vamos a fallar, el Señor Jesús te esté diciendo, pero estoy orando por ti porque aunque me vas a fallar, el segundo zarandeo va a ser aún más complicado, porque el primer zarandeo provoca que tú te caigas, que tú puedas resbalar, que tú falles como lo hizo Pedro. El segundo zarandeo es que tú tengas el valor de levantarte, pedirle perdón al Señor y hacer como si nada hubiese sucedido y avanzar creyendo que esa prueba que a lo mejor no la pasaste va a producir en ti un mejor efecto de gloria en ti, porque al zarandearte esa paja que hay en ti fue sacudida y se cayó. Qué hermoso es saber entonces que Jesús está orando por ti, por mí, y aún por gente que ni siquiera ahora tiene el conocimiento que Jesús les ama, que está viviendo en pecado, en adulterio, en fornicación, en chisme, en corrupción, en fraude, en mentiras, en tantas cosas que el mundo está ofreciendo, en violencia. Tal vez son secuestradores, tal vez es gente que está involucrada en cárteles o que están en el área de gente que asesina porque les pagan por hacerlo y su corazón está ahí como endurecido. ¿Qué pasa si eso estuviese sucediendo? Entiende una verdad. El Señor, cuando fija su mirada sobre nosotros, es porque tiene un propósito. Por eso en Dios nada es desperdiciado. Dios puede cambiar nuestras maldiciones en bendición, eso dice su palabra. Y Dios sí puede enderezar lo torcido. El dicho dice que Dios no endereza jorobados. ¿Cómo dice el dicho? Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados. Y eso no es verdad. Eso es una gran mentira. El Señor sí endereza los jorobados, sí endereza lo torcido. Y lo más bello de todo es que cuando un constructor ve algo en ruinas, no puede reconstruirlo. Hay que botar todo eso y volver a empezar. Pero cuando se trata del Señor y nuestra vida está arruinada y nos sentimos frustrados y fracasados porque le hemos fallado a Dios, el Señor dice que de las ruinas puede volver a reconstruir un edificio. Justamente cuando Él dijo, este templo se va a destruir, pero en 3 días lo volverá a reconstruir el Padre, y hablaba de la resurrección. Y cuando Jesús se levantó de entre los muertos, entonces Él, y solamente Él, tiene la autoridad, el poder y el dominio de volver a hacer las cosas aún como para otros muertos, pero para Él, aunque esté muerto, Él lo ve con los ojos de que Él puede hacer que las cosas vuelvan a la vida. Y esto es lo que está pasando con Pedro. Entonces, mira lo hermoso de esto. Vamos a analizar estas palabras que el Señor le dice a Pedro. Tú me vas a fallar. Lo bello de esto es que no le dice, yo estoy orando por Juan, Jacobo, Santiago, Felipe, Bartolomé. Estoy orando por ti, Pedro, porque conozco que tú eres muchas emociones. Hay mucha religiosidad, hay muchas cosas en ti que no son buenas. Yo quiero usar tu vida, pero te voy a permitir que seas zarandeado. No te angusties, estoy orando por ti. Así que empieza todo este proceso. Y entonces vamos a leer en los pasajes que siguen del capítulo 22. Vamos a ir al versículo 54. Amén. Salud, Vivi. Salud. Entonces, miren aquí, dice, y prendiéndole, de nada, mi amor, prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa. Bueno, antes que eso, voy a leer, se me pasaba. Es que ya su pastora a veces se le va el avión, pero mire, en el versículo 47 dice unos versículos muy hermosos, porque es la primera zarandeada y esta viene de parte del Señor Jesús. Pedro, cuando Jesús le dice, me vas a fallar, vas a ser zarandeado, tu fe va a ser probada, pero dice, yo contigo hasta la muerte, yo por ti hago lo que sea. Tú no me conoces, Jesús, pero
tú me estás levantando un falso. Yo no te voy a fallar en la fe porque yo voy a ir contigo hasta el final. Pero miren lo que pasa y el Señor deja en vergüenza a Pedro. Dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, versículo 47. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Otro pasaje en Mateo y en Marcos y en Juan aseguran y dicen específicamente que fue Pedro y fue a Malco, uno de los soldados que habían venido para prender a Jesús. Entonces respondió Jesús, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Sin embargo, en el pasaje que marca en otros evangelios dice que le dijo a Pedro, Pedro, guarda tu espada. Esta es una versión parafraseada. Así no son las cosas. Y entonces cuando reprende al discípulo por la acción de cortar la oreja, que fue Pedro, Jesús sana a aquel hombre, pone la oreja y pone en la mano y pega la oreja como si nada hubiese sucedido. En primer lugar, como que le estaba diciendo a Pedro, primer zarandeo, las formas que tú tienes de pelear en mi reino no son las correctas. Guarda tu espada. Lo estás haciendo mal. Pero qué terrible zarandeo que lo hizo público, ¿verdad? Porque ahí estaban todos, incluyendo los discípulos. Estaban ahí todavía porque Jesús fue arrestado cuando estaba levantándose del tiempo de oración en Getsemaní. Sin embargo, Pedro, al ser zarandeado y expuesto, dice que a partir de ese momento Pedro empieza a seguir de lejos a Jesús, escondiéndose. Y entonces empieza el proceso del zarandeo en él. Y entonces si vamos al versículo 55, dice, y habiendo ellos encendido fuego, Jesús ya fue apresado, dice, fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos, entre gente que estaba allí. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo también, estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no le conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, mira qué hermoso, y aquí es donde voy a enfocarme. Entonces, dice, vuelto, ¿quién? El Señor miró a Pedro. ¿Qué hizo? Cruzó sus ojos con la mirada de Pedro. ¿Cómo se debe haber sentido Pedro? La zarandeada que tuvo. 3 veces negó al que le dijo, contigo hasta la muerte. Yo doy mi vida por ti. No digas que va a fallar mi fe. Yo no voy a ser zarandeado. Jamás. Yo soy el number one de tus discípulos. El non plus ultra. El que va al frente. El que todo lo puede. Soy la roca. Y de repente se ve su fe toda estremecida. Se sacuden los cimientos. Lo que le dijo el Señor, Satanás te va a zarandear. Pero cuando sucede eso y el gallo canta, dice que el Señor Jesús voltea a ver a Pedro. Y dice que lo miró y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y de repente mira cómo cambia entonces el estado de ánimo de Pedro, el intrépido, el hiperactivo, el que va a la delantera. Y dice, Pedro saliendo fuera lloró amargamente. ¿Por qué lloró amargamente? Es la pregunta que me he hecho. Sin embargo, al analizar todo esto, me doy cuenta de algo. Si te acuerdas, el Señor Jesús le dijo a Pedro, sí, yo sé que me vas a fallar, pero yo estoy orando por ti.
Y aunque me falles, y aunque me niegues, y aunque me traiciones, y aunque hagas lo que hagas, quiero avisarte que estoy orando por ti, porque vas a tener que recapacitar. Y si tú decides levantarte y creer que yo te sigo amando, porque esa es la clave de esto. La Biblia no dice que Jesús mira a Pedro con ojos retadores, simplemente dice que lo miró, volteó a verlo, como diciendo, y esta parte así, a mí sí me produce quebranto, porque cuántas veces le hemos fallado al Señor y cuántas veces nosotros mismos nos hemos rechazado y nos hemos marcado un límite de cercanía con Dios por nuestra condición. Y dejamos de hacer las cosas, dejamos de amarlo, de buscarlo, dejamos de servirlo, dejamos de hacer tantas cosas. Pero ve el amor de Dios. Hay una clave aquí. Dice que el gallo canta. Cada vez que el gallo canta, anuncia un nuevo día. Quiere decir, cuando el Señor le dio la sentencia a Pedro, tú vas a fallarme, pero al fin de esa falla tuya que has pecado, no que Él apruebe el pecado, porque lo que hizo Pedro fue pecado, contado como pecado, le negó al Señor. Y el Señor dice en la Escritura, en Apocalipsis y en otros pasajes, que si nosotros le negamos a Él, Él también nos negará. Sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande que el gallo cantó. Lamentaciones dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Por tanto, en Él voy a esperar. Ahora el gallo canta. Y en lugar de que Jesús le diga, vete, ya no sirves. Eres una basura. Eres un desperdicio. Tú acababas de jurarme que me amarías hasta la muerte y que darías tu vida por mí, y me acabas de demostrar todo lo contrario. Peleas con tus emociones, peleas con tus propias armas. No sabes cómo es mi reino y has estado 3 años conmigo. Y dices amarme, y ahora en el tiempo de la prueba tan fácil es decir, yo no conozco a ese hombre. Sin embargo, cuando el gallo canta, es la señal de que empezaba un nuevo día. Y el Señor lo mira como diciendo, acuérdate, Pedro, acuérdate lo que te dije, que me ibas a fallar, pero que yo estoy orando por ti, porque aunque caigas y falles, quiero que entiendas que si te levantas y vuelves a mí, yo te restauraré. Y cuando vengas, fortalecerás a tus hermanos, porque tu fe va a volver como un roble, porque la zarandeada te volteó la paja y quedó más trigo que estopa dentro de ti. Entonces tu carácter va a ser transformado, Pedro. Satanás te pidió para zarandearte, pero ¿sabes por qué? Porque solamente zarandeada aquella persona que vale la pena, que tiene algo que vale la pena. Entonces, si tu vida y la mía vale la pena, el enemigo va a querer zarandearnos. El enemigo va a querer que pequemos, que fallemos, que le demos la espalda al Señor. Y a veces pensamos, todo está perdido. Oh, no. El Señor te dice, estoy orando por ti. No importa lo que hayas hecho. Y ojo otra vez, no quiere decir que tú tengas licencia para pecar. Pero cualquiera puede resbalar. Somos frágiles y débiles, como cuando David peca con Betsabé y luego comete el problema del asesinato. ¿Qué pasa allí? Cuando David regresa en el Salmo 51 dice, restitúyeme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo, le dice David. Espíritu noble me sostente. Pero él añade, y cuando me hagas ese favor, Señor, en tu misericordia, yo le enseñaré a los transgresores tus caminos. Y eso quiere decir que cuando hay arrepentimiento genuino, el Señor te está diciendo, ven, vuelve. Fue algo que no pasó con Judas. Por eso el segundo zarandeo, que es el levantarse y volver al Señor, es el más costoso. Ser zarandeados por primera vez, sacudidos, para ser probados en nuestras emociones, en nuestra fe,
Es difícil y caemos tal vez. Pero el segundo zarandeo, cuando ya somos confrontados con lo que el Señor sacó de nosotros, levantarse y volver es lo más difícil. Por eso mucha gente se aparta del Señor. Sin embargo, escucha lo que el Señor le había sentenciado a Pedro. Y la mirada, creo, que el Señor Jesús lanzó sobre Pedro cuando el gallo cantó, no fue, te voy a botar a la basura, o más te vale que te escondas, porque mi ira va contra ti. Lo que el Señor Jesús le quiso decir, y por eso Pedro recordó sus palabras. Porque la mirada de Jesús era, tendré de ti misericordia. Y cuando tengas el valor, Pedro, de volver, te voy a levantar y voy a usar tu vida. Porque yo puedo hacer de los errores milagros. Y voy a transformarte. Y voy a sacar toda la paja que hay en ti. Y te haré trigo puro. Qué hermosa palabra esta mañana. Por eso, el propósito del zarandeo, muchas veces, aunque no lo entendamos, tiene un propósito hermoso. Nunca subestimes a Dios. Satanás quiere zarandearte a ti y a mí como al trigo, al igual que zarandeó a Pedro. Pero Dios siempre tiene el control. Dios tomó la llamada derrota de su Hijo en la cruz y la convirtió en la mayor derrota de Satanás en la historia del universo. Y Él tomó lo que parecía como un fracaso de Pedro en uno de los 12 apóstoles escogidos por Jesús y lo convirtió en una pesadilla y dolor de cabeza para el diablo, cuando Pedro es el primero que se levanta con valor y fuerza a predicar y le dice a aquellos hombres, ustedes lo mataron y lo crucificaron, pero ahora Él puede salvarles y darles vida eterna. El zarandeo sirvió, y como le dijo Jesús, vendrás y afirmarás a tus hermanos en la fe, y ahora sí, Pedro, podrás ir a la delantera, porque este zarandeo lo único que va a producir en ti es una fe genuina, no de emociones y no de religiosidad, sino de un corazón que sabe el propósito por el cual ha sido llamado. Voy a terminar en esta mañana. Cuando el gallo cantó, ciertamente se hizo una sentencia. Y yo no sé cuántas cosas en nosotros pudieran estar fallando. Yo no lo sé. ¿En cuáles áreas tú piensas que le estás fallando al Señor? Ya voy a terminar. Yo no sé si el pastor puede poner un canto y ya vamos a orar en un momento. Pero vamos a imaginarnos. ¿Perdón? Un canto hermoso de ministración que nos anime a volver al Señor, de que Él nos perdona, que Él tiene misericordia de nosotros. Y solamente voy a decirte algo. A lo mejor hemos sido todos zarandeados y esta pandemia nos está zarandeando a todos. Se está como sacando de nosotros el verdadero yo, la verdadera fe. Como que Satanás ha querido zarandear a la iglesia, así lo entiendo yo. Los primeros días me causaba controversia saber que muchos de las congregaciones, no solo de nosotros, esto es un mal en todo el mundo. Muchos cristianos están enfriando en su fe. Y empecé a decir, Señor, entonces decían que te amaban, pero era mentira. Es que es tan fácil a veces juzgar y pensar, pero no podemos entender a veces todo lo que hay adentro de una persona. Y eso no quiere decir que se justifique el pecado o el abandono de la búsqueda de Dios, no. Sin embargo, imagínate a Pedro, un hombre al que Jesús llamó su discípulo. ¿Y cómo fue probado en su fe? Ahora, nuestra fe está siendo probada. Y a lo mejor hay muchas cosas que hemos permitido, o antes de la pandemia, o durante la pandemia, o ahora mismo. No lo sé. Pero mira lo que el Señor está diciendo.
hay dos zarandeos. El primero, el que ya viviste y fallaste, me fallaste. No le estás fallando a la iglesia, no le estás fallando a alguien, le estás fallando al que te amó, al que murió por ti en la cruz. Y tú piensas que por ese fallo tan grande que has tenido y con el que has cargado tanto tiempo, el Señor te va a desechar y te va a botar a la basura. Con Dios nada se desperdicia, porque Él puede hacer nuevas todas las cosas. Entonces a lo mejor Satanás le pidió permiso a Dios para zarandearte y caíste como Pedro. Pero no has observado lo que sigue de todo eso. Ciertamente Pedro falló, pero detrás de eso estaba un amado Señor Jesús que estaba orando por él. Y a lo mejor nadie ha orado por ti ni por mí, pero el Señor Jesús te dice: estoy rogando por ti para que tu fe no falle. Y cuando te des cuenta y te caiga el 20 de que has fallado, vuelvas, regreses y te des cuenta que como el hijo pródigo no te voy a reclamar nada. No te voy a juzgar ni te voy a decir tu nombre 2 veces, como cuando me enojaba con mis hijas. Les decía sus 2 nombres, o cuando mi mamá me decía cita Leticia porque estaba enojada. No, el Señor, igual que el hijo pródigo, te va a recibir con vestidura blanca, nueva, con un anillo y con sandalias nuevas, y va a ser fiesta, porque su hijo, el que creía muerto, ha vuelto a la vida. Porque Dios de las ruinas sí hace nuevas cosas, porque en Dios nada se desperdicia. Entonces, si tú estás aquí por primera vez y piensas que tu vida ha sido muy mala, que has cometido muchos errores, muchos pecados, que Dios no puede perdonarte, te tengo una buena noticia: Dios te quiere perdonar este día. Y quiere decirte: quiero sacudir la paja y quiero hacer de ti un trigo, una rama de trigo hermosa y que dé mucho fruto, y quiero cambiar tu historia. Pero si tú que me estás viendo tienes años en la vida cristiana y has arrastrado con culpas y pecados, y si últimamente le has fallado al Señor, el Señor te dice: el gallo canta, un día nuevo empieza, mi misericordia es nueva cada mañana. Y en medio de ese zarandeo, lo único que quiero provocar es que seas colado, porque cuando regreses y vuelvas a mí, entonces tú fortalecerás la fe de tus hermanos, porque tu fe ha sido probada y tuviste el valor de levantarte y de reconocer que habías fallado, como David, y dijo: examíname, oh Dios, y mira si hay en mí camino de perversidad, y límpiame con hisopo, y seré blanco como la nieve. El Señor te dice esta mañana: levántate, quiero perdonarte y restaurarte, y quiero usar tu vida, porque en mí los errores se convierten en milagros. Para prueba, un Pedro que le niega contra un Pedro que predica con poder, y hasta su sombra, la sombra de aquel que habitaba en la vida de Pedro, provocaba milagros cuando Pedro pasaba, porque algo sucedió y fue por causa del zarandeo. Que el Señor hoy te haga sentir que a pesar de tus fallas y tus errores, Él te sigue amando y te está esperando. Ora conmigo. Padre Celestial, esta mañana damos gracias por tu palabra. ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces te hemos ofendido? ¿Cuántas veces hemos caído? ¿Cuántas veces hemos pecado? No solo de palabras y acciones, aún de pensamiento. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado diciéndote que te amamos con todo nuestro ser, y todo se derrumba cuando el zarandeo que viene de parte tuya o viene con permiso tuyo de parte de Satanás estremece nuestra vida, y quisiéramos no haber cometido aquella falla, pero Señor, nos damos cuenta que estamos en el piso, vencidos y derrotados. Sin embargo, Señor, tu mirada fue mirada de amor. Por eso Pedro lloró tanto amargamente, porque se dio cuenta de tu amor y de la deficiencia del suyo. Por eso cuando leemos en Juan, en el capítulo 20, cuando Jesús vuelve después de resucitar, va a buscar a
Pedro, porque Pedro no tiene cara para ir a buscar a su maestro, porque sabe que le falló. Pero tú vas a buscarlo. Y cuando lo ves allí otra vez como un pescador en el mar de Tiberias, ante un esfuerzo fallido nuevamente, como la primera vez cuando le llamas y no había pesca, vuelves a darles indicaciones y le dices, arroja la red en tal lugar. La Biblia dice, y 154 peces fueron allí atrapados. Dios, pero cuando Él te vio, cuando vio que eras tú el que estaba a la orilla del mar, asando pescado para ellos y recibirlos, viene un Pedro que tal vez no tiene cómo mirarte a los ojos. Y tú le preguntas, Pedro, ¿me amas? Pedro no se atreve a decirte que te ama porque sabe que te ha fallado. Y no te dice te ama, te dice te quiero. Pero tú no quieres escuchar eso de Pedro, porque tú sabes que en medio de toda esa paja que había en Pedro, había un corazón que realmente te amaba. Y eso sucede con nosotros. En nuestra debilidad te fallamos, pero te amamos, Señor. Por eso tú vuelves a insistirle a Pedro y le dices por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y él vuelve a decirte, te quiero, Señor, te quiero. Porque mi amor no es a la altura del que tú me das. Pero tú le vuelves a insistir y con esa mirada de amor le dices, a ver, Pedro, por tercera vez te pregunto si me amas. Y entonces, Señor, esa pregunta fue dirigida a un hombre que ya había sido zarandeado, a un hombre que ya no iba a contestar por emociones, porque esas emociones se habían visto confrontadas y sacudidas y no servían, tal vez. Entonces esa pregunta era un hombre, Pedro, después del zarandeo donde había más trigo que paja. Y Él te dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y viene la confirmación de la palabra. Cuando vuelvas, fortalecerás la fe de tus hermanos. Y le dices, Pedro, pastorea mis ovejas, cuídalas. Le encomendaste lo más valioso. Le diste a cuidar el rebaño. Pero era un Pedro que había sido zarandeado y sacudido, y que después del primer zarandeo se decidió a levantarse y a confrontarse contigo. Pero lo único que encontró fue un Jesús que le amaba a pesar de todas sus debilidades. Señor, así está nuestra vida esta mañana. Nos vemos confrontados, pero yo te pido, Señor, que en medio de este zarandeo podamos escuchar el gallo cantar. El día es nuevo, la misericordia es nueva, tu amor permanece para siempre y tú cambias los fracasos en milagros, y de lo desperdiciado por otros, tú nunca desperdicias nada, Señor. Aún de nuestros fracasos produces cambios en nuestra vida. Que esta mañana, Señor, haya cambios en cada vida de los que nos están escuchando. Que tu amor y tu misericordia nos sigan. Y si tenemos el valor de levantarnos y volver a ti, Señor, que uses nuestra vida como lo hiciste con Pedro, para la gloria de tu nombre. En el poderoso nombre de Jesús, para aquellos que son nuevos, perdona sus pecados, entra a sus vidas. Sé tú su Señor y su Salvador. Para aquellos que te conocemos, síguenos dando fuerzas, fortalece nuestra fe, que en medio de esta pandemia, Señor, que nuestra fe sea probada, pero que con gozo salgamos, Señor, reconociendo que te amamos, aunque no te hemos visto, y que con alegría esperamos el día de verte cara a cara. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga esta mañana. Hay personas que piden oración. Si me dice la lista. Mariquita, hermano, creo que Mariquita. Por su hija. Por su hija. Ajá, Mariquita, sí es cierto, por su hija. Que le vuelva el ánimo. Y Nadia Oscanga. Nadia, ¿por quién? Por su mamá. Por Muy ella y bien. por su mamá. Por su mamá. Bien. Por ella Por ella. y por su mamá. Y por su mamá.
Vamos a orar. Padre Celestial, cada petición esta mañana está puesta delante de ti. Ha habido muchas respuestas favorables a las oraciones y por ello te damos gracias. Pero también, Señor, hemos tenido respuestas que aunque son un no, entendemos tu soberanía y tu voluntad. Así que, Señor, ahora rogamos por la hija de Mariquita, Señor, de Mari, por la mamá de Nadia. Señor, conoces los corazones. Bendice sus vidas, anímales, fortaléceles. Que nada fuera de tu voluntad suceda. Si aún para que Satanás nos zarandee te tiene que pedir permiso, entonces, Señor, tú tienes el control de todo y tienes el control de cada vida, de la mamá de Nadia, de la hija de Mari, de la mamá de Juani, de todos los que están enfermos y de los que están sufriendo, Señor, del cuñado de Rosa, que está grave en el hospital por COVID, Señor, y por cada vida que necesita tu ayuda, de la petición, Señor, de la cancelación de la multa en nuestra congregación donde nos reunimos, Señor. Se necesita un milagro y solo tú puedes hacerlo. Así que ponemos cada petición delante de ti. Que animes a los hermanos que están caídos y desanimados, aquellos que están frustrados, aquellos que han cometido tal vez una falta, aquellos, Señor, que han hecho cosas en oculto. Perdónales, restáurales, vuélveles, Señor, a ti. Lo creemos porque tú eres bueno. Tu favor durará toda la vida y en esa misericordia y gracia nos cobijamos esta mañana. Que tu paz sea con todos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Recuerden que el día miércoles estaremos en las instalaciones y me gustaría que la persona que se haga cargo de estar en la entrada con el gel antibacterial esté en la puerta y que nadie pase sin que sus manos sean desinfectadas. Nadie puede entrar si no lleva cubrebocas. Recordemos, no podemos saludar de mano, ni de abrazo, ni de beso. No se pueden quitar el cubrebocas, ni para orar, ni para cantar. Y vamos a mantener la sana distancia. Llevamos ya 2 semanas convocándonos en la iglesia y mientras se arreglan los problemas de luz y lo demás para poder recibir a más personas en la congregación los días domingo y tener 2 reuniones, tiene que ser de día porque no tenemos luz. Así que vamos a probar si el próximo domingo podemos lograr nuestro objetivo de estar allá. Las reuniones tendrían que ser más pequeñas y serían 2 reuniones para que podamos estar, si es que toda la iglesia va a estar, ¿verdad? Porque si solamente somos unos cuantos, entonces con una sola reunión es más que suficiente. Así que bueno, que el Señor les bendiga, que la paz sea sobre ustedes. Les amamos, les mandamos un beso muy grande y sigamos orando unos por otros. Nosotros oramos por ustedes, ustedes sigan orando por nosotros. Que el Señor nos dé nuevas fuerzas, que se encargue de nuestras necesidades, así como oramos para que Dios se encargue también de las tuyas, te sane, te fortalezca y te anime. En el poderoso nombre de Jesús, recibe su paz. Dios te bendiga. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, es tu amor que me sostiene. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz, todo tu corazón, resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esta es mi seguridad.
pierdes el control. Porque yo soy el Señor, dice que te sostiene. Y no te deja caer, te bendice el Señor. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene.